En este momento seguimos con la exposición del diputado Mario Taracena, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Andívar. Fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente entre 1984 y 1986, diputado al Parlamento Centroamericano entre 1995 y 2000 y diputado al Congreso de la República en los periodos que van de 1986 a 1993 y de 2004 a la fecha. Ha fungido como presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, de los Asuntos Electorales, Profel, del Menor y la Familia, entre otras participaciones en comisiones. Actualmente es el jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y es miembro de la Asociación de Dignatarios de la Nación y vicepresidente de la Fundación Ramiro de León Carpio. Buenas tardes a todos y todas. Créanme que es un gusto el poderme dirigir en un tema tan interesante como es el Congreso. Cuando me hablaron, me dijeron que viniera a hablar para los jóvenes, y hay de todo. Acá hay jóvenes, hay gente más madurita y todo, con otros habemos otros con canas. Sin embargo, déjenme contarles qué ha sido mi vivencia, qué me ha pasado a mí. Yo entré a la política a los 25 años más o menos, empecé a trabajar con la UCN, fui fundador de ella, tenía toda una vida política a través de mi padre fue diputado, fue un hombre político, nací en la casa de un político y me crié con aquello que mi madre nos decía: miren, no vayan a meterse a la política, miren lo que les pasó a su papá, 2 exilios, grandes enemigos y falsos amigos, por favor no se metan. Y en esa época que empezaron mis inquietudes, que realmente comenzaron como a los 19 años, cuando empecé a tener esa inquietud y ese gusanito de estar en la política, mataban un profesional diario. Sí, para los jóvenes, los que estamos más grandes se acordarán, un profesional diario, sencillamente porque pensaban diferente o porque eran enemigos del régimen o los acusaban de guerrilleros o por cualquier cosa, pero la cosa era que mataban un profesional, abogados, médicos, arquitectos, no había distinción en qué profesión era la que estaban asesinando. Entonces el ambiente era terrible y meterse a política era algo así como pecado mortal. Resulta que en 1984 los gobiernos militares se sienten presionados por la clase política de aquella época y se logra a través de gente muy importante un proceso electoral, se logra abrir y sale el general Mejía Víctores, después de darle un golpe o un autogolpe, si como le quieran llamar, a Ríos Montt, y convoca a elecciones y convoca a una constituyente por los gobiernos militares, que sinceramente no les quito mérito, pero también fue producto de 300 demócratas cristianos muertos en el camino, de muchos líderes políticos como Manuel Colón, etcétera, muertos en el camino. De todos lados hubo, de derecha y de izquierda, que al fin lograron que fue tanta la presión internacional que se abriera el proceso. Y nos vamos a la constituyente. Obviamente, cuando yo le dije a mi padre la primera vez que iba a ser político, tenía 19 años, nos fuimos a tomar una cerveza allá al Cholos, y le dije: mira papá, yo quiero ser político, y me dijo: mira, me lo temía, pero quiero que me hagas un favor, y por eso lo traslado aquí a la gente joven: estudia, saca tu carrera, y te prometo que te ayudo. Bendito sea Dios, le hice caso. Y lo cuento porque la política es absorbente, y es casi como un vicio. Es una cosa que no la puede parar uno y es una cosa que se trae adentro, y si yo no le hubiera hecho caso, jamás hubiera sido profesional. Así que mi primera recomendación para los jóvenes es que estudien, que terminen su carrera. Luego entro a trabajar, Jorge Carpio me habla, que en paz descanse, y me dice: mira, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Digo que sí, y inmediatamente yo vi la oportunidad. No existía la UCN, se estaba discutiendo si se llamaba UCD, así se llamaba en España, y estaba de moda el centro. Entonces yo vi una gran oportunidad y empecé a trabajar, y comencé a trabajar con la juventud. En ese tiempo tengo 25 años, y me llama la atención y empiezo a formar la Juventud del Centro en Acción, se llama. Y obviamente después de tanto trabajo logro quedar electo, porque fui electo, fue en su primera elección, fui su primer secretario general electo de la Juventud Centrista, lo cual me llenó de gozo, porque era mi primera elección, mi primera lucha política, y se imaginan haberla ganado, fue una gran satisfacción.
Después de eso me doy cuenta que los jóvenes pues obviamente teníamos que jugar un rol, teníamos que pegar volantes, teníamos que editar en los mitines, hacer fiestas, conseguir fondos y de todo, pero me empieza a nacer un espíritu de, pues no sé si de rebeldía o propio de la edad, a decir, bueno, pero somos el 70% de la población y yo veo un montón de viejos ahí en el comité ejecutivo, pero jóvenes no vemos. Y entonces pienso a gestar un movimiento entre toda la juventud y decirles, bueno, miren, si somos el 70%, exijamos que dentro del comité ejecutivo del partido también se refleje ese 70%. Obviamente yo sabía que no iba a poder ser así, pues los señores grandes eran los que mandaban. Y nos ponemos a toda una lucha dentro del partido. Una lucha intensa, créanmelo, porque no nos querían dar el espacio. Hasta que el día, y por eso nunca se me olvidará, que gané mi privado en la universidad. Ese día llega Ramiro de León Carpio y Jorge Carpio y Tono Arenales a decirme a mi casa, a felicitarme por haber ganado mi privado y a decirme que la batalla que habíamos llevado en la juventud había dado resultados, que la juventud tenía derecho a un espacio en el comité ejecutivo y obviamente lo pusimos a discusión dentro de la juventud y gracias a Dios nuevamente volví a quedar electo su servidor en una votación de 82 votos contra 7. Imagínense, nunca se me va a olvidar eso. Entonces entro al comité ejecutivo y me dan un puesto que era secretario de Asuntos Específicos, que es casi como nada, pues ahí ve que hace el patojo, ahí entreténgalo para que estén quietos todos los demás. Y me puse a trabajar. Claro que lo temerario, o no sé cómo llamarlo, de la edad a los 25 años, me hizo poner el alma y corazón y me puse a trabajar enormemente. Estaba Guatemala llena de las PAC y estábamos en guerra y de todo. Y les cuento que por ignorancia, no por valentía, tal vez fue el único político que llegó al Triángulo Ixil. Así como lo ven, se me ocurrió que había que ir y ahí iba y entré. Y sí miraba que todo el mundo cerraba las puertas, cerraba las ventanas. Y yo decía, qué raro. Y no se me acercaba nada hasta que se acercó el comandante y me dijo, mire, ¿usted qué viene a hacer aquí? Pues mire, representando un partido. Me llevaron a la base a ver si no era guerrillero. Le dije que no, miren, y me identifiqué, y etcétera. Y de ahí me dejaron trabajar. Pero eso me marcó mucho, porque dije, ¿y cuál es el temor que hay aquí? Obviamente eran tantos años de guerra, un profesional diario muerto y etcétera, y comenzó toda la campaña de introducción de símbolos y etcétera, hasta que se llega al día más difícil para los políticos, que es cuando se escogen las personas que lo van a designar. Tuve la honra de ser el 5º lugar en la lista nacional, y así, al ganar las elecciones de la constituyente de la UCN, que las gana y muy bien ganadas, yo llego a los 26 años a la constituyente. Era el tercero más patojo. Me quedaban Richard Shaw y Roberto Alejos, que es presidente del Congreso, 2 años menor que yo. Y obviamente cuando llegamos, pues aquella emoción de joven y de todo, pero con mucho temor, con muchos prejuicios. Y me recuerdo que cuando vi a Alfonso Cabrera dije, ese chiquitín inflado. Y le tenía miedo, pues, porque era el político que salía en la tele, era el que salía todo, y yo lo miraba con reserva a Aragón Quiñones, a gente así, o al doctor García Bauer y todo, eran gentes figurones que uno de patojo dice, bueno, pues ahí están los que salen, y me sentía hasta cohibido de la presencia de ellos. Sin embargo, tenía una gran responsabilidad con la juventud y tenía que jugar un papel. Y había entendido que la cosa no solo era de participar y estar ahí, sino de tener una participación activa, que teníamos que lograr que la juventud se sintiera. Previa vez de seguirles avanzando, les cuento que en la constituyente se dio un gran giro en la política en Guatemala. Anteriormente, las constituyentes anteriores eran, se seleccionaba a la gente y efectivamente llegaban los mejores profesionales a Guatemala, llegaba gente muy capacitada, egresados de Harvard, grandes connotados como Jorge Skinner Clay, bueno, podría dar varios nombres de gente de peso y de mucho nombre, de mucha experiencia, pero que no era la representación de la sociedad guatemalteca. Ya en 1985 se da ese gran paso, se busca la representatividad. Ahí se democratiza el Congreso. Y entonces pudimos ver llegar gente de todos los estratos sociales. Ya no solo llegaban las élites, como pasó en las constituyentes anteriores, que obviamente los de mayores recursos eran los que más posibilidades tenían de estudiar y eran los más preparados. Pero ya en 1985 ya llega gente, pues, de todo tipo, hasta llegó un diputado sin saber leer, fíjese. Santos Hernández se llamaba, que en paz descanse, después lo mataron por haberlo vinculado con la guerrilla y lo matan ahí por el trébol. Y cuando nos enteramos que no leía, él nos dijo en una sesión, porque uno de los requisitos era leer y medio sabía firmar, decía.
Y entonces, entre la discusión me dice, pero miren, yo soy el más representativo de ustedes. ¿Por qué? Porque yo represento el 50% de los guatemaltecos que no sabemos leer. Y fue una gran lección, porque tenía razón. Y ahí llegó Mauricio Quistán, etcétera. Entonces, se le dio otro giro a la política. Para algunos, y perdonen, no sé cuál palabra usar, se achumó, digámoslo así. Pero no, se buscó la representatividad y se logró. Había todo tipo de estratos, estaba la gente de todas las condiciones sociales y eso fue un gran cambio. Por supuesto que toda esa etapa de la constituyente para mí fue una escuela grandísima, con la gran ventaja de 26 años y pues sí, me decían, Patojo, vení para acá, y el Patojo ponía atención. Y puse mucha atención y tuve una gran escuela de todos ellos. Y créanme que me sirvió muchísimo y me sentó las bases de lo que tenía que hacer. Pero por sobre todas las cosas me quitó el miedo a participar. Y esa es parte de lo que yo quiero decirles hoy. El hecho de que estén acá, y ahí da un gran paso. Se les está quitando el miedo a participar. Es bien importante que los jóvenes se metan, pero se metan a la política con una participación activa, exigiendo derechos, no solo verla pasar, no solo saludar y estar contentos, no, actuar políticamente. Me hubiera encantado traerles mi primer manifiesto político, que nos peleamos horas discutiéndolo, yo lo leo y lo leo con tanto orgullo y veo cómo me ha cambiado muchas formas de pensar, porque esa edad uno es idealista, pero fue importante el haber dicho, bueno, miren, ya no vamos a seguir siendo lo que todos los jóvenes hacen. Vamos a buscar espacios políticos y los vamos a pelear. Y los peleamos. Y de hecho llegamos 3 o 4 jóvenes a la constituyente, que no era nada. Imagínense, éramos 80 diputados, 70% de la población menor de 30 años. Sin embargo, habíamos 3 o 4 jóvenes, que ya era bastante. Se empieza a ver llegar al Congreso de Indígenas, ya no solo gente blanca, ladina, sino ya llegan indígenas, el caso de Mauricio Quistán y otros cuates que también son indígenas, pero que ya no usan el traje, pero se pusieron tacuche, pero son indígenas. Y piensan como ellos y sienten como ellos, y tienen lo que hoy día llaman a decir la cosmovisión maya. Después de eso, paso 18 meses metido en la constituyente, aprendiendo muchísimo, como les digo, de 3 bloques que habían grandes, que era el MLN, la Democracia Cristiana y la UCN, y se tiene que hacer los arreglos políticos que tenían que caminar. Y por eso la Constitución no tiene una directriz política, por eso se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Se le agrega la palabra política porque no tiene una connotación, no tiene una dirección ideológica, porque en el artículo 20 se negociaba MLN, para dar un ejemplo, MLN y Democracia Cristiana, pero en el 21 UCN y Democracia Cristiana, y en el 22 MLN, UCN, entonces aquí eran unos brincos terribles, pero eran los acuerdos políticos, con la presión del Ejército de Guatemala, siempre la tuvimos. Siempre hubo gente, por ejemplo, no me lo contaron, yo lo viví, las presiones de General Mejía Víctores y Lobo Zamora presionando para el artículo 186, que hoy suena tanto, pero fue ellos los que dedicaron, y el trauma de ellos era ver cómo le cerraban las puertas a Ríos Montt y presionaban a la constituyente terriblemente. Y me recuerdo en una oportunidad llegaron al Congreso, era constituyente en ese tiempo, a pedir que se quitaran ciertas acciones que habían contra el fuero militar. Y me acuerdo de Lobo Zamora, por supuesto que el temor que llegaban los militares, un gordón con sus anteojos oscuros, y llegó, dijo, y según yo iba a echar una gran explicación, y llegó así habíamos unos 40 diputados, y dijo, miren, al Ejército de Guatemala no le gustan tales y tales artículos, y sería muy penoso para nosotros tener que retroceder en el proceso democrático. Y se levantó y se fue. Y yo, como era Patojo, era aventado, yo dije, ahorita le digo, y entonces se volteó Skinny Clay y me dijo, mire, Taracena, no quiere que lo dejen como tal de chupetero, mejor cállese. Como así, le digo, lleno de hoyos, así que cállese. Entonces dije, bueno, sí, me callo, pues, porque era la inquietud de la edad y de todo. Y después él me dijo ya más serenamente, me dijo, mire, Taracena, si damos un paso, guardemos ese paso, cuidémoslo, porque podemos retroceder en un momentito. Y ahorita ya hemos dado buenos pasos, no vayamos para atrás. Entonces, tranquilo, que no se hizo de la noche a la mañana la democracia. Y hoy, hablar de militares presos por delitos X penales y de todo, ya no es un escándalo, y hay varios. Pero en aquella época eran intocables por la situación que estábamos viviendo. Sin embargo, con los años aprendí que qué sabias habían sido las palabras de Skinner Clay de esperar su momento. Yo los invito a participar, eso es lo primero.
Segundo, a tratar, no va a alcanzar el tiempo, a tratar de entender dónde está el origen del problema. ¿Por qué en lo que yo hice en 1984, 85 sigue siendo igual en el 2011? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que viví yo? Y miren, el problema estriba en el financiamiento. Ya Ninette lo estaba hablando ahí. Los partidos primero lograron la representatividad, pero los más simpáticos, los más de más jalón, los de más pegue en el pueblo, no necesariamente eran los que más plata tenían. Y muchas veces grandes líderes, pero no tenían recursos. Entonces nos topamos con que el recurso en Guatemala está en manos de un pequeño grupo. Es el sector económico, por bien ganado como sea, pero tiene sus recursos. Y los demás, no les queda más remedios que competir en desigualdad. Entonces, cuando los partidos se dieron cuenta de esa desigualdad y además de un arreglo hasta, entre comillas, perverso del sector económico de decir, vamos a financiar a uno nada más y no le vamos a dar a los demás, eso puso en unas grandes desventajas. Entonces, ¿qué hicieron los partidos? Cuando se dieron cuenta que no tenían plata, se fueron a buscar al rico del pueblo, a un finquero, a uno de la tienda o del súper, y le fueron a decir, mire, don fulano, usted no quiere ser el candidato a diputado de nosotros, sin ninguna preparación política, sin ninguna ideología política, pero sí con un ego gigantesco, y decían, sí, bueno, entonces yo encabezo, yo pago todo, pero yo encabezo. Y así empezó a degenerarse el asunto. Recuerdo que la UCN y los primeros candidatos que lanzó eran gente de mucho nombre, pero financiados por Jorge Carpio. Ya en la segunda elección ya no fue igual, ya tuvieron que buscar financiamiento en algunas comunidades y en algunos distritos, y ya empezamos a ver otro tipo de gente, y ya empiezan a llegar gente que metía plata, gastaba, en aquel tiempo eran alrededor de 150,000 quetzales, que era plata, para ser diputado, y después quería reponer su plata. Él como comerciante, él no tenía alma de político, él lo que es metí 150, quiero los 150 más la ganancia, y todo eso empieza a deformar. Hoy día la última elección fue terrible, terrible, y le digo, y me quiero confesar, la UNE fue un caso especial. Nosotros le dimos alrededor de 20 curules a gente así, que gente que por plata, obviamente no nos quería el sector privado, de dónde sacábamos la plata, y entonces lo que fueron, sin decirle a la base, porque es la base la que lo hace, fue escoger a los ricos del pueblo. Los ricos del pueblo los llevamos, ganamos las elecciones, y después nos aparece la bancada líder, ¿verdad? 23 diputados se van de la UNE, de un solo. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era recuperar su inversión, y al llegar al Congreso se dieron cuenta que no eran las cosas como creían, que es el organismo más fiscalizado que hay del Estado, que no son los millones que dicen. Hablamos de millones pero en papeles, no es que esté el dinero. Hay algunos que creían que habían gavetas y se equivocaron, ahí se habla de millones solo en papeles, y cuando llegan ahí se dan cuenta que no pueden reponer su inversión, entonces se van a otra bancada, a la bancada de un líder que yo le puse de apodo el Smiley. ¿Por qué? Porque es terrible, es el marero del Congreso, es terrible, es el trance andando, ¿verdad? Entonces se pueden imaginar ustedes de qué se trata. Es un hombre muy efectivo comercialmente, pero para la política sí, sinceramente, es terrible lo que ha hecho. Y insisto, la clave está en el financiamiento de los partidos. Hay un hombre que está dudando, y tal vez voy a decir un pecado mortal, pero es cierto, yo le puse de apodo el ángel de la democracia, que es el señor Ángel González. Él le da a todos los partidos políticos, es el dueño de la televisión. La televisión en política, para que me entiendan, es el cañón. Las radios son pistolita y ¿cómo se llama? Los medios escritos, pues es onda. O sea, así para que vean las diferencias del impacto. Entonces la tele es la tele, y eso lo sabemos todos. Y todos los políticos vamos a Miami, yo he ido como 4 veces, y hay que ir a menear la cola y a caerle bien, porque si no, el que está ahí se acabó. Entonces, él ha ido de alguna manera increíblemente, pero balanceando al sector económico, porque el dinero también es abusivo. A mí me tocó la experiencia en el PAN de enfrentarnos al sector privado en nuestra lucha, y nos dimos cuenta cuando queríamos ir a comprar un anuncio, habían comprado todas las horas, solo nos dejaban cuestión de minutos y las horas de caricaturas, y de ahí todo comprado, y con dinero en mano, pero no se los venden. Y lo mismo los medios escritos, queremos una página, no. ¿Por qué? Porque ese es de Semaco, ese es de X3, de así, y total todo bloqueado. Entonces el dinero también es terrible. Las dictaduras
no son buenas para nadie, ni las dictaduras militares, ni las dictaduras económicas, y eso óiganmelo bien, las dictaduras económicas son tan peligrosas como las dictaduras militares. ¿Por qué? Porque las dictaduras económicas, ya en Guatemala ya tenemos bastante de eso, manejan y son dueños de la gran mayoría de medios de comunicación, manejan la plata. Ahorita están diciendo, bueno, nuestro candidato es fulano, mengano, y se cierran, y entonces hacen que los partidos empiezan a cometer el error de conseguir financiamiento de esa forma. Ese en el mejor de los casos, y que entre comillas el mejor de los casos, porque hay otros casos más terribles, que se van al Gaito a conseguir plata, o ahí a Chamalé en San Marcos, etcétera. Chamalé está financiando alrededor de unos 15 o 20 candidatos a alcalde. Entonces, se puede imaginar qué conflicto. ¿Por qué? Porque los narcos, pues saben, y meten su plata a los alcaldes. A ellos no les interesan los diputados ni el presidente, les interesa el alcalde, en este caso San Marcos, que les deja sembrar amapola. Y hoy por hoy, Guatemala es el sexto país del mundo productor de amapola. Producimos más que la India. Entonces, pueden imaginar eso. Entonces, eso es a través de que el alcalde se hace loco, no dice nada. ¿Por qué? Porque tiene compromisos de financiamiento. Entonces, tenemos que estar claros que en el caso de la televisión, por eso toqué el tema, porque se habla de 100 y pico de millones de los partidos, y no es cierto, porque si contabilizamos los anuncios que regaló Don Ángel, sí, hasta más puede ser, pero la verdad es que es donado por él, y donado para después pedir favores. Ahorita nos está pidiendo una ley que va a pasar por unanimidad en el Congreso. La vez pasada, en las elecciones pasadas, pasó una donde se ahorró 50 millones de impuestos Don Ángel. Y por unanimidad, incluyéndome a mí. Porque el que vote en contra se acaba políticamente. Se está peleando con tal vez el más grande de Guatemala. Entonces, el más importante en nuestro mundo, la política. Y ahorita está presionando, no sé. No, nosotros no tenemos espacio, ustedes saben que estamos fuera. Bueno, dejamos que termine el tema en corto. ¿Verdad? Entonces, es una cosa bien complicada. No es tan sencillo, y cuando uno pertenece a un partido, recibe directrices. Ya no es lo mismo que estar solo, ¿no? Sino recibe directrices. Y muchas veces yo he tenido que votar con amargura, pero así con cosas que no he estado de acuerdo. Y les puedo dar un ejemplo práctico. Yo no estuve de acuerdo que se quitara PRONADE, y tuve que aceptarlo porque era la línea de mi partido. Y yo sigo pensando en ignorando PRONADE, creo que es una excelente idea. Pero bueno, lo quitaron y decidieron pasar 135,000 maestros al reglón 011, que eso es para que paguen todos los sueldos, aguinaldo, etc. Lo cual, pues para mí me gustaba más la idea de que se quedaran en el 021 y controlados por las familias, pero bueno, esa es una historia vieja. Yo, lástima que no me da más tiempo, pero sí quería resaltar que ninguna dictadura es buena, de ninguna clase, ni de derecha, ni de izquierda, ni ninguna. Y la otra cosa que no puedo dejar de decirles es la palabra fraude. La palabra fraude es una palabra que, gracias a Dios, ya podemos ir sacando del diccionario guatemalteco. Cuando yo empecé en la política era la palabra principal, fraude o golpe. Eran las dos palabras que teníamos. Hoy llevamos varias elecciones, han sido de verdad transparentes, con problemas y de todo, pero las elecciones que vienen van a ser unas elecciones bien interesantes. Obviamente tenemos que entender, en el caso de la UNE, no es un partido que sea simpático en la capital. Ahorita le conté a una persona que venía para acá y me dice, ¿y vos cómo te atreves a ir ahí? Pues es porque hay que ir a hablar con toda la gente, o sea, no huir del tema. Pero me decía, ¿para qué? Si ahí no vas a tener los votos vienen del interior. Y efectivamente, la fuerza de la UNE es en el interior, y ustedes lo van a ir viendo en el camino, como la fuerza de los anaranjados es en la capital. Pero eso es legítimo, pues cada quien tiene que hacer su lucha. Lo que sí no podemos permitir ninguno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, es hablar de fraude, de cuestionar la legalidad del proceso. No es correcto. Esa es la principal lucha, gane el que gane, pero que respetemos el triunfo, y hasta la fecha lo hemos hecho. Hemos tenido intentos de cosas que no han sido correctas, como pasó con el presidente Colón. Hace 2 años le pidieron la renuncia por un asesinato que él no había cometido. Y fue una metida de pata, pues, y todo el mundo estaba indignado, ¿verdad? Pero ese tipo de errores no es de que no nos gusta y que ahora lo quitamos, no. Por eso es tan importante los 4 años y el día de la selección,
que todos sepamos cómo vamos a votar. Ese es el único día que todos los guatemaltecos valemos lo mismo, desde el analfabeta, campesino o indígena, hasta el más fufurufo, elegante, etcétera, y estudiado. Todos valemos lo mismo. Y por eso tenemos que trabajar para consolidar la democracia. Y la forma de hacerla, y ahí termino finalmente, es dándole recursos a los partidos. Ya verán ustedes, y se acordarán de mí, que cuando digamos que la deuda pública suba de $2 a $5, que todavía no es mucho, las democracias se pagan. Van a ver ustedes desgarrarse la ropa a muchos medios y diciendo que es terrible, pero perdónenme, la democracia se paga y la tenemos que pagar los guatemaltecos, porque si no, como vamos a tener una dinastía del sector económico, o una dictadura del sector económico, o en el peor de los casos, una dictadura del crimen organizado, que es el otro que tiene dinero. Muchas gracias.